El segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, nos cuenta la historia de la liberación de Dios a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Y este es un libro muy interesante porque nos permite entender que Dios muestra que para el pecado hay una liberación. Recordemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hacen como paralelos en lo que tenía que ver al antiguo pacto y el nuevo pacto que tenemos en Cristo. Y claramente ese paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la liberación, en este caso de la esclavitud. El Éxodo representa salir de esa pasada manera de vivir que era de esclavos a una manera de vivir que es ser libres y entrar en la promesa de Dios, en este caso de la tierra prometida. Para nosotros hoy en Jesús, eso demuestra que el Señor quiere que dejemos la pasada manera de vivir en el pecado a una nueva vida en libertad en Cristo Jesús. Éxodo retoma la historia de los hijos de Israel después de la muerte de José. Recordemos que José fue una pieza clave y vital para que Israel se pudiera establecer en Egipto y se pudiera multiplicar como una nación en ese lugar, porque pues José era el segundo al mando de Faraón. Pero nos dice la Biblia: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, y bueno, ahí empieza a tramar todo un plan macabro de asesinar a los hijos varones de Israel para que ellos no se pudieran multiplicar. Y esto básicamente nos refleja la rebelión de la humanidad en contra de Dios. Pero vemos que en medio de todo, claramente hay una luz de esperanza con el nacimiento de Moisés, el cual fue echado al río en una cesta y es salvado y es criado dentro de la casa de la hija de Faraón, en donde Dios permite que él sea preservado para luego ser utilizado en el llamado de liberar al pueblo de Israel. En la persona de Moisés vemos muchas cosas importantes, sobre todo cómo su temperamento y su carácter es moldeado y es transformado a través de Dios, siendo un hombre violento a luego ser un hombre manso. Y vemos que en el versículo 14 dice: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por los siglos. Entonces aquí Dios está recordando ese pacto que él había hecho con su amigo Abraham y que no se había olvidado de él. Luego vemos que Dios establece el plan de la liberación, que es presentar a Moisés y Aarón frente a Faraón para que libere al pueblo de Israel. Pero ya sabemos que, el corazón del pueblo estaba desfallecido y necesitaban salir prontamente, pero mientras tanto el corazón de Faraón estaba endurecido y realmente él no quería. Y luego vemos que ellos empiezan a hacer unas demostraciones del poder de Dios, pero sin embargo Faraón dice como que no van a salir. Miren que el versículo en Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y luego vemos la plaga final y la celebración de la fiesta de la Pascua. Y este es uno de los aspectos más importantes de este libro, porque luego tiene, como les decía, un paralelo en el Nuevo Testamento con la venida y el sacrificio de Jesús. En la Pascua tenemos el sacrificio de un cordero joven sin mancha, en donde la sangre es esparcida o rociada sobre los dinteles y los postes de las casas donde vivía Israel. Y claramente en la celebración de la Pascua hay muchísimo más que decir, lo que tiene que ver con la carne del cordero, con el pan, con las hierbas amargas, con todo esto y con que lo comieron a prisa porque Dios les liberaría. Entonces vemos que el primogénito de Dios, es decir, Israel, es salvado. Y el éxodo del pueblo de Dios lleva a la liberación, mientras que Faraón
en su corazón endurecido, se lleva él mismo a la destrucción. Tenemos la liberación. La liberación es maravillosa y como cualquier cosa que hace Dios, es sobrenatural y es en contra de la razón a través de abrirles el mar en dos para que ellos puedan pasar. Luego de esto, vemos que hay otra parte vital de este libro de Éxodo y es el pacto que Dios hace con Israel. Ya no solamente Dios regresa a ellos como el Dios de las promesas a Abraham, sino que realiza un pacto que es obligante para ambas partes, claramente, pero que luego vemos a partir de esta parte de Éxodo hacia adelante que Israel incumple durante muchas ocasiones. En el desierto ya no es Israel el del corazón sensible y que se dirige a Dios, sino que es el del corazón endurecido. Y por eso, como les decía al principio, el éxodo tiene que ver con dejar atrás la pasada manera de vivir. Israel, a pesar de que fue liberado físicamente, seguía mental y en su corazón, mentalmente y, o sea, en su alma y en su corazón, seguían viviendo como esclavos ante cualquier dificultad. Ellos siempre preferían volver a la pasada manera de vivir. Y esto en nosotros con Jesús y en el nuevo pacto, nosotros debemos ver que la pasada manera de vivir tiene que estar sepultada y no podemos querer volver a mirar atrás. El pacto que Dios hace con Israel en el monte Sinaí tiene unos términos que digamos que su resumen viene a ser los 10 mandamientos, pero que luego vemos que Dios empieza a extenderse en una serie de leyes sobre una cantidad de temas diversos. Y luego vemos algunos aspectos importantes como es el santuario en lo que tiene que ver con el tabernáculo, que es como el primer lugar que se levanta en donde habita como la presencia de Dios físicamente. Y claramente pues el tabernáculo también tiene aspectos que estudiar porque cada una de las cosas que el Señor hace y que muestra a Moisés para que sean establecidas en el tabernáculo tienen una sombra de lo que sería la obra de Jesucristo en la cruz. Y vemos que ese tabernáculo viene a ser una representación como en medio de la humanidad perdida hay un centro de esperanza que vuelve al paraíso, que vuelve a ese Edén y viene a ser ese tabernáculo que es donde habita la presencia de Dios. Es en el arca del pacto en donde habita la presencia de Dios. Y sabemos que en el tabernáculo pues hay una serie de partes. Este tiene una parte exterior, tiene una parte en donde se realizan la serie de sacrificios, tiene un lugar santo en donde hay algunos elementos como un candelabro, hay una mesa con unos panes, luego tenemos un lugar que es santísimo en donde habita la presencia de Dios, donde desciende la presencia de Dios en un arca en donde hay 3 cosas guardadas que representan este pacto con Dios. Ahí se guardarían luego una copia de los mandamientos, lo veremos luego en los otros libros, la vara de Aarón que reverdece y el maná que luego Dios les mostraría y que pues les daría en el desierto. Pero a pesar de todo esto, Israel rompe el pacto con Dios. Y esto lo vemos en el capítulo 32, cuando levantan un becerro de oro. Aquí se rompen claramente 2 mandamientos que Dios les había dado, no tener otros dioses y no hacerse ídolos. Y ante esto, Moisés intercede y aquí empezamos a ver ese cambio de carácter en Moisés por perdón, compasión y la fidelidad a las promesas de Dios. O sea, ni siquiera podemos ver que la intercesión ante Dios es por lo bueno que es Israel, sino que Dios sea fiel a lo que había prometido por la esencia de él mismo, porque Israel había fallado en cumplir lo que había prometido. Y el pecado de Israel pone en peligro ese pacto con Dios. Y aquí voy a dejarles una pregunta que escribí de cuando leía y estudiaba el libro de Éxodo con el
video de The Bible Project o el proyecto Biblia es cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto. Y esto es lo que vamos a ver en Levítico, y esto es lo que responde a la necesidad de los sacrificios y por qué era necesario que se hicieran sacrificios, porque Dios estableció un sistema de sacrificios y dio todas estas órdenes para que el pueblo lo hiciera. En el libro de Éxodo, ¿cuál es tu pasaje o tu versículo favorito?